conocer algo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Voy a pedir un favor. Carlos, vas recogiendo, por favor, las preguntas. Levantáis la mano los que tengáis preguntas. Carlos las recoge, me las va dando. Y mientras tanto, me vais permitiendo que, como estoy viendo que ya Isaac había dicho que él ya venía con más preguntas casi que cosas que contarnos, te voy a conceder la primera pregunta, que hagas la primera pregunta. Lo que tú quieras. No, para mí es importante lo que nos ha comentado antes Recaredo, que se está manteniéndose la burbuja estanca, en el sentido de que mantiene la presión y mantiene físicamente el volumen. La pregunta también es, ¿los anulares de los pozos están bien? ¿Mantienen la estanquidad también? ¿La estanquidad de los pozos está...? No se ha notado ningún efecto en la instalación, ningún efecto de ningún tipo. Las presiones se mantienen en el pozo de observación, los manómetros que están en gas las mantienen, los de agua también, los dos pozos de observación las mantienen, y en los anulares, en los manómetros de cabeza de los anulares no se ha notado absolutamente ningún cambio. La instalación está en perfectas condiciones, no ha pasado absolutamente nada. ¿Alguna más? Sí, pero tampoco quiero monopolizar esto, o sea que... Mientras que Yolanda va bueno, yo voy leyendo a todo volumen, estoy viendo que hay muy bien, me parece muy bien, que todas las preguntas son bastante técnicas. Por ejemplo, una de ellas, o bien para Isaac o para Recaredo, dice: si hubiera habido un derrumbamiento, como usted ha dicho, ¿no debería entonces haberse detectado un aumento de presión en los pozos de control? ¿Se han detectado aumentos de presión asociados a estos hundimientos? No se han detectado ningún aumento de presión. En el momento de la sacudida se nota un salto de centésimas de bar en el manómetro, pero que se recupera inmediatamente, no se nota ninguna variación. Otra pregunta dice: he leído en prensa generalista que había permiso para inyectar gas a 50 bares y solo se había llegado a 6 bares cuando se ordenó paralizar la inyección. Si esas cifras son ciertas, ¿se pueden justificar los seísmos como consecuencia de la inyección de gas? Bueno, esa es la duda. A ver, esa pregunta dice dos cosas. Nosotros no es que limitemos la presión a los 6 bares de sobrepresión. Es que, como antes explicaba Isaac, el agua fluye libremente y no podemos aumentar la presión. No es que no queramos, que tampoco queremos, pero es que no podríamos. Estamos inyectando al caudal que hay que inyectar y la presión sube naturalmente en dinámica 8 bares. Cuando paramos se estabiliza ahora mismo con el nivel de gas-agua que tenemos a 6 bares. Entonces, no es que nos autorizaran a 50 bares, como han visto en lo que presenté. El Instituto Francés de Petróleo calculó que no teníamos ningún riesgo hasta 49 bares de sobrepresión, pero nunca hemos previsto llegar a una sobrepresión ni parecida. Otra pregunta dice: ¿habéis contemplado la utilización de los datos sísmicos del Institut Geològic de Cataluña? Sí, bueno, a ver, efectivamente, aquí yo quiero destacar que ha habido una colaboración entre administraciones ejemplar. Nosotros teníamos un acuerdo con el Observatorio del Ebro, que estaba registrando con nuestros sismógrafos y los de su propia red. Yo no sé cuál era el acuerdo anterior, pero en cuanto empezó a haber unas microsismicidad normal, instruimos al Laboratorio del Ebro para que se los trasladara inmediatamente al Instituto Geográfico Nacional. Y los datos se han estado compartiendo desde el primer minuto. Y también nuestra interacción con la Red Sísmica Nacional ha sido ejemplar. Hemos compartido todos los datos, hemos compartido todas las hipótesis desde un punto de vista diario. Diariamente nos hemos intercambiado datos. O sea que esa colaboración, y hemos hablado con el Instituto Geográfico de Cataluña, con el Instituto Geológico de Cataluña, lo mismo. Es verdad que en la determinación de los epicentros, pues no salen encima de Castor, eso es una realidad.
Ni unos, ni los otros, ni los otros, pero todos nos dicen que sus determinaciones, que al principio, por cierto, hasta las profundidades salían de otro tipo, por acostumbrados a los sismos normales, pues ponían unas profundidades mucho mayores. Todos, ahora yo también sé, todos probablemente sepan que es muy difícil determinar la profundidad de un sismo, sobre todo si son superficiales. Mientras más superficiales, más difícil de determinar. Pero es verdad que han refinado sus modelos y es verdad que ahora ya los están colocando a profundidades compatibles con nuestra zona de inyección. No así en planta. En planta siguen estando muy lejos de nuestra zona de inyección. Pero la indeterminación que tienen puede ser así de grande. Bueno, dos que tienen que ver con el tema de la seguridad. ¿Es el sello del almacén eficiente para mantener el gas presurizado, dado que no es lo mismo el comportamiento frente al gas que frente al petróleo? Y si tienen un sistema de gestión de seguridad donde se tasen todos los riesgos y se opere con el nivel adecuado de seguridad, como por ejemplo dicen como se hace en la operación de aeronaves. A ver, nosotros, primero, el tema de la seguridad de la roca cobertera, hemos hecho desde antes de 2002 estudios repetidos con los datos que teníamos de los sondeos antiguos. Con nuestro sondeo que hicimos en 2004 tuvimos datos ya propios. Y con todos los sondeos que hemos perforado, que han sido 12 sondeos más, hemos hecho estudios de resistencia en todos ellos. Por lo tanto, ahora mismo tenemos una seguridad muy grande en la resistencia de la roca de cobertera. Y es ahí donde una cuestión es que se haya movido una falla, que puede haberse movido, y otra es que la roca de cobertera vaya a ceder, que no tiene nada que ver, son dos conceptos completamente distintos. Y en la roca de cobertera sí que tenemos plena confianza en los estudios del Instituto Francés del Petróleo, donde nos dice que con menos de 50 bares de sobrepresión no hay ningún riesgo. Eso por el tema de la roca de cobertera. En cuanto a la seguridad industrial, es verdad que una plataforma como la nuestra, lo último que se hizo había sido, Isaac, Gaviota y Casablanca. Nosotros hemos seguido absolutamente toda la normativa del Mar del Norte. A falta de normativa muy específica española, todo está construido y operado con la normativa más exigente de Holanda, Reino Unido, Noruega. Ese es nuestro nivel de exigencia. Por cierto, hemos tenido al Lloyds inglés certificando cada operación que hemos hecho en la plataforma y nos ha dado un certificado global final certificándolo todo, que está todo hecho de acuerdo con la normativa del Mar del Norte. Bueno, aquí hay una que puede ser para cualquiera de los tres. ¿En cuántos yacimientos de cars que produjeron petróleo se han utilizado para almacenar gas? Yo ahora mismo de memoria no lo puedo decir. O sea, yo lo que sí claramente en España los almacenamientos de gas que hay son todos en antiguos yacimientos de gas. Tanto Gaviota como Serrablo, bueno, Serrablo que son dos, Jacaya-Orín, como el Golfo de Cádiz, que está previsto para que se pueda utilizar el almacenamiento, como los del Valle de Guadalquivir. No sé si tú, Recaredo, sabes, pero los hay, o sea, los hay. Hay cientos de almacenes que eran antiguos yacimientos. Es mucho más frecuente que fueran antiguos yacimientos que no sean. Lo que es menos frecuente es un acuífero que no ha sido yacimiento desarrollarlo como almacén de gas, que se hace, pero en proporción, francamente, menos del 50%. Y yo creo que más del 50% claramente está en antiguos yacimientos. Bueno, es que hay muchísimas y, a ver, alguna más, aunque, bueno, voy a leer una, aunque realmente habíamos dicho preguntas técnicas. Pero bueno, hay una persona que dice, y a mí me parece interesante, ¿volverá a ponerse en funcionamiento el proyecto Castor? Nosotros ahí tenemos una postura muy clara, lo que diga el gobierno es lo que se hará. Muy bien. Luego hay preguntas pues del tipo, ¿qué presión de inyección máxima se han utilizado en los yacimientos estos de karst que han producido petróleo y que se utilizan para almacenar gas? No sé si es una pregunta. Sí, cuando no son de water drive como el nuestro, las presiones de inyección, el diferencial de presión es mucho más elevado. O sea, han usado presiones mucho más altas.
Dice otra pregunta. La presión para detonar una falla depende del estado de carga previo de la misma. ¿Se había hecho algún estudio tipo breakout para conocer el estado de la falla antes de la inyección? Bueno, yo he visto los estudios porque he tenido una copia de vuestro proyecto, que por cierto conseguir una copia del proyecto no es fácil sin ir a vosotros, pero se puede. Y entonces vi ese estudio. Y efectivamente hay una cuestión que es que el gas rompa el techo y salga, esa es una cuestión y esas son esas. El tema del estado tensional de una falla es muy difícil de saber a priori y por supuesto lo que le falta por llenar el vaso a esa falla pues se va a romper. Sabemos que es una sismicidad anticipada, sabemos que esto lo ha anticipado el depósito. Claro, puede que lo haya anticipado 3 siglos y una persona que vive hoy pues dice... Pues a mí que me lo anticipen 3 siglos es hacerme una faena, porque dentro de 3 siglos yo no voy a estar, ¿no? Pero es muy difícil. Se puede hacer algo, ¿no? O sea, se puede saber que la profundidad que hay, la presión que hay, la resistencia de estas rocas que en ese contacto, y se puede hacer una estimación. Pero para mí, estos 8 kilos de exceso de presión sobre los 180, que es un 3 o un 4%, pues es disminuir la resistencia en una fracción que es suficiente para anticipar una sismicidad. Esto ha estado dando una sismicidad muy baja durante mucho tiempo, con periodos de retorno larguísimos. Parece que no es ninguna falla activa. El último movimiento, ahí se ve en este dibujo, que se ha movido algo el fondo del mar, se ha ido moviendo. Pues no es una falla que se ha hecho solo de una vez. Se ven esos estratos azules y otros que han bajado más, el último ha bajado menos, se está moviendo. Geológicamente se está moviendo. Si fuera una película, esto está en movimiento. Y hemos acelerado un poquito la velocidad del movimiento, pero no hemos hecho nada que no sea natural, ¿no? Para mí que esos kilos que se están poniendo, que son muy pocos, pues son un cierto porcentaje de esto que hace que se anticipe un poco el movimiento, de un movimiento natural existente y con energía concentrada, limitada por la profundidad de la falla y por la extensión de la falla. Otra para ti, Antonio, aunque ya más o menos nos las has dicho. ¿Un sismo de magnitud 6 no haría daño a las edificaciones? Bueno, las edificaciones están en un sitio, el sismo ocurre en otro. 6 es una magnitud que se mide en la zona epicentral, ¿no? La pregunta es si un 6 en esta zona, a 15 kilómetros que está Vinaròs o así, ¿qué intensidad local produciría? Los sismos superficiales se atenúan mucho más deprisa que los sismos profundos. Los sismos grandes que estamos viendo son placas que se meten unas debajo de otras, son profundidades focales de 100 kilómetros. Aquí estamos con profundidades focales de 1 kilómetro, 2 kilómetros. La atenuación es muy grande. Estoy convencido que una magnitud 6 en la plataforma no haría ningún daño en ninguna población de la costa. ¿Por qué? Pues porque es un sismo muy superficial, porque hay una atenuación muy grande y porque la intensidad local mayor que podría dar pues sería menor que o similar a la que sentimos en Madrid el día que dije, no más. Bueno, una de las últimas preguntas ya para no alargarnos mucho más, me parece bastante interesante, la abrevio un poco para no leer mucho. La idea es si se podrían estar poniendo en marcha tensiones acumuladas. Bueno, más bien que ponerse en marcha tensiones acumuladas, se están relajando tensiones acumuladas. El problema es claro. Yo no solo lo he vivido directamente, porque me tocó hacer el trabajo de la presa de Itoiz y toda la contestación navarra y a esa presa que no la querían y el sismo fue... bueno, esto ya se ha pasado. Pero ha habido otras presas en España y ha habido otras situaciones. La gente no soporta en absoluto nada que se le induzca. Un riesgo que es sobrevenido y yo por qué tengo que sufrirlo y no el vecino y yo qué gano con esto, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa que está ocurriendo. Para mí que si se reinicia la inyección de gas, aunque sea con tan poca presión, se liberaba más energía. El límite es difícil de precisar, habría que hacer estudios. Yo estoy hablando solo pues un poco por experiencia de lo que ha ocurrido en otros sitios. Sismicidades inducidas en España por encima de una magnitud local 5 no han existido y aquí no veo yo que estas fallas sean tan grandes como para que pase de ahí. Pero es que aunque sean 30 veces más, tampoco veo ese peligro. Pero no se está acumulando ninguna tensión.
se están relajando las tensiones. También abrevio, ¿los hipocentros son profundos? No, todos los datos que nos dan son que de 2 kilómetros, que es precisamente la profundidad que nosotros estamos inyectando, menores de 3 kilómetros, que es difícil precisar, pero andan ahora todos en el entorno de los 2 kilómetros. Bueno, pues yo creo que, presidente, si no nos podríamos llegar hasta las 10 de la noche. Sí, yo querría hacer una pregunta. Si la teoría de los desplomes fuera correcta, ¿cómo podríamos verificarla? Y en ese supuesto, si el caso del kárstico del almacén holandés también es esa misma razón, y en ese supuesto, ¿cuál sería el proceso a seguir en el futuro? Es decir, ¿qué procedimiento seguiríamos para ir incrementando la presión con un control adecuado, pues para asegurar que los desplomes son razonables, etcétera? Sí, hay una pregunta aquí Yolanda, que dice, por favor, comente la presentación de Isaac Álvarez en relación con el posible colapso kárstico de toda la zona y cómo afectaría la estanquidad del almacén. Bueno, ¿cómo se puede comprobar? Pues básicamente la presión que está sometido los terrenos la llamamos litostática. Litostática, que es todo lo que está pesando encima. Y esa parte está soportada por el grano y parte por el fluido, a partir de una cota que está todo lleno de agua, o de petróleo, o de gas. Entonces, la presión de los terrenos está soportada, de la litostática está soportada por el grano y está soportada parte por el poro, por el fluido. ¿Qué pasa en los yacimientos? ¿Por qué se compactan los yacimientos? Los yacimientos se compactan porque al extraer los fluidos, la presión que tiene que soportar el grano es mayor, porque tiene que soportar todos los sedimentos de arriba. Entonces, ese grano se compacta. Es lo que está pasando ¿Qué es lo que pasaría en el caso de Castor si efectivamente fuera el fenómeno de la compactación, que disminuiría la porosidad? Y tendríamos que haber visto, yo por eso preguntaba, los registros de presión, se tienen que ver en los registros de presión ese fenómeno de compactación. Y en este caso, en mi hipótesis, que habría que comprobarla, por lo menos para descartarla, se disminuiría la porosidad, aumentaría la presión y se vería un incremento de presión brusco en ese momento de compactación, porque sería algo discontinuo. En los campos normales de que hablaba antes, por ejemplo en Groningen, se producen, pero se producen de una manera más continua, más poco a poco. Entonces habría que observar básicamente la presión del fluido de los pozos de observación y del mismo pozo que está. Bueno, pues muchas gracias. Siento la verdad que haya habido gente, bueno, es una delicia, un llenazo, pero podíamos haber habilitado otra sala, pero la verdad es que no esperábamos con la precipitación para organizar este debate, pues no hemos tenido la información necesaria y por lo tanto no hemos podido habilitar otra sala, aunque estoy seguro que los que han estado de pie han preferido estar aquí que sentados viendo una pantalla. Muchas gracias a todos y gracias por supuesto a todos los ponentes.